Buenas noches, este es mi proyecto parcial número 1 de Filosofía Social. Mi nombre es Carlos Barrios. Aquí vamos a tocar diferentes puntos. El punto número 1 de qué trata la filosofía social. La filosofía social es más que todo el estudio del ser, ¿verdad? En el entorno con la sociedad. Va a estudiar el ser, sus relaciones, cómo se debe de comportar en un ambiente social, cómo pueden generar un bien común, un grupo de personas como individual, cómo generar el bien común, cómo hacer para llegar todos a un buen acuerdo, siempre con argumentos, ¿verdad? Y pensamientos que van orientados hacia el bien común, ¿verdad? De eso se trataría la filosofía social. ¿Cuál es el objeto de estudios de la filosofía social? Otro segundo punto. Tenemos que hay un objeto material y formal. El material es un objeto que se realiza, el objeto material es un objeto que se realiza más que todo en las relaciones del ser humano. Cómo va a entablar esta relación del ser humano con, por ejemplo, con individualmente, con su familia, en el entorno que él está, ¿verdad? Más que todo, cómo se va a desenvolver en este ámbito. Ese es uno de los objetos. También el objeto formal nos indica más que todo los pensadores, ¿verdad? ¿Qué ideas, qué argumentos se pueden tener válidos para aportar para la redundancia a la sociedad, como les comentaba anteriormente, para un bien común, para que se puedan aplicar estos criterios a discreción de un grupo de personas. Nuestro tercer punto es la relación con de la filosofía social con la filosofía de derecho, política y de la economía. La relación que tiene es que en la filosofía de derecho se encarga de crear leyes, de ejecutarlas, de poner alguna sanción, ¿verdad?, a los que no fomenten el bien. La relación que tienen con la filosofía social estas tres ramas es que siempre va a haber argumentos entre las personas, siempre va a haber algún, em, algún disgusto entre la sociedad. Entonces ese disgusto se tenía que arreglar por medio de leyes. ¿Cómo se va a solucionar ese problema que surgió? La filosofía política siempre ha estado de la mano con la filosofía social, porque siempre el Estado siempre va a ser uno de los que gobiernen, tanto antes como actualmente, todo. Entonces, la filosofía social va de la mano con la política, porque todas estas personas que rigen las leyes y están a cargo de un estado van a hacer que la sociedad pues tenga un bien común, como puede ser que no, ¿verdad? Dependiendo de qué estado político se encuentre. Y la economía también va de la mano, porque todos los seres humanos pues generan riquezas, ¿verdad? Acumulativas. Entonces todas estas riquezas pueden, como decía la literatura, crear un bien común, como por ejemplo la iglesia, que antes, como vamos a tocar un punto de esos, se fomentaba que en la iglesia pues se cumplía la filosofía social, porque iba regida a un ente todopoderoso y supremo. Entonces, con la creación de la iglesia, pues todos podemos estar en contacto con ese ser. Y luego el otro punto es parte de la filosofía social, la axiología, que es nada menos que las relaciones que el ser humano va a tener con la familia, con la sociedad, con él mismo, todas las relaciones que puede tener el ser, ¿verdad? Dentro del entorno social. La ética, que es más que todo los derechos y obligaciones que cada ser puede tener dentro de la sociedad. La ontología, que es más que todo cómo va a estudiar el origen de la sociedad, qué complejidades va a tener, de quién está apoyada, quiénes son los que la rigen. Todo esto es lo que abarca la ontología social. Y la epistemología social, que es cómo se va a dar a conocer esta filosofía social, qué ideas va a aportar, qué pensamientos válidos va a tener para el bien común de todos. Y luego pasaríamos al siguiente punto, que son los pensadores de las etapas de la filosofía. En este caso escogimos 5. El primero de ellos es el cristianismo antiguo. Yo escogí el cristianismo antiguo ya que para mí es muy importante todo lo relacionado con el ser todopoderoso, con Dios. Entonces, esta ley se regía, ¿verdad?, por un ser supremo. De ahí comenzaba todo, donde el cristianismo se iba acoplando a la política, a lo cultural, a lo social. Desde aquí empieza todo,
se podría decirlo de la ley divina, acoplarse con el entorno social. Agustín de Hipona también es uno de los grandes pensadores que aportó que todo debe regirse a la ley divina, ¿verdad? Que hay que hacer el bien y que todo va a ser siempre bajo la ley divina, que todos de alguna manera tenemos que hacer el bien y aportar con lo que Dios nos ha dejado. Y también Tomás de Aquino es otro pensador que va de la mano con ellos porque él también pensaba que cualquier estado, ¿verdad? Sea que busque el bien común por medio de la ley divina, siempre va a ser considerado para Tomás de Aquino un buen estado porque se está rigiendo de una ley, ¿verdad? Que viene desde antes, del cristianismo antiguo. Entonces, estas tres van de la mano en conclusión de que van enfocadas al mismo ser, se llevan enfocando a la ley de Dios, a que hay un ser supremo y que todo tiene que ser para un bien y hay que ayudar a los que lo necesitan, ¿verdad? Para fomentar el bien común. Luego vamos con otros dos pensadores, que es Nicolás Maquiavelo, que a partir de aquí yo considero que ya empieza un poquito el cambio, ¿verdad? De de los anteriores tres pensamientos, porque aquí comenta que el ser humano tiene un lado bueno como un lado malo, y que para él el Estado tenía que hacer sí o sí todo, ya sea inhumanamente o inmoralmente, para que el Estado y la política se dieran a conocer más y fuera teniendo más poder poco a poco. Entonces, él pensaba que los seres humanos pues teníamos una contraparte mala y que al final de cuentas todo se iba a regir en base a la política y lo moral y el cristianismo ya se iban dejando de un lado. Y Jacobo Rousseau, que él me llamó mucho la atención porque él decía que habían bienes comunes, entonces que cada quien era dueño de un bien común y que no teníamos que pelear con otros. Y él también fomentó que de la organización civil, ¿verdad? Donde aquí ya empezaban las desigualdades humanas, como las injusticias, ¿verdad? Hacia otras personas, como es el rico, el pobre, los amos y los esclavos. Y en conclusión, pues, de lo que podemos aportar al curso de filosofía social es de que todos estos pensadores tuvieron una gran participación, como fue que de un momento de un ser supremo del cristianismo, ¿verdad? Antiguo, se fue evolucionando hasta el día donde se fue dejando todo lado lo moral, lo espiritual se podría llamar, y fue teniendo más importancia lo político, lo social, el poder, cómo es que las personas de un pensamiento donde buscaban el bien común fueron avanzando a un pensamiento inmoral, de injusticia, que cada quien quería tener lo suyo, ¿verdad? Y mientras más tenía el poder político, mejor. ¿Cómo fue evolucionando todo esto? Y también otra gran conclusión es de que actualmente la iglesia pues también posee un gran poder, lo político posee un gran poder, como antes también, ¿verdad? Entonces, ciertas cosas se siguen manejando hoy en día, unas más que otras, y también el poder del capitalismo, ¿verdad? Que quiera que no, pues también juega un rol muy importante conforme va avanzando la época de la filosofía social, donde pues, todo esto pues va generando en el hombre cierta confusión y va haciendo que el hombre vaya cambiando de pensamiento poco a poco y todo lo que se consideraba humano se va volviendo inhumano o inmoralmente poco a poco. Esto podríamos concluir y este sería mi primer examen parcial de filosofía social. Muchas gracias.